Buenas noches, bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todos los domingos con Juan Musi. Juan, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Manolo? ¿Qué tal? Buenas noches. Y su servidor Manuel Somoza para platicar de temas económicos financieros en México y en el mundo. Y yo empezaría platicando que en México no hubo una información económica relevante, sin embargo sí tuvimos mercados muy volátiles. El peso estuvo presionado toda la semana para terminar prácticamente en los 20.80 pesos por dólar. Eso yo creo que fue lo más relevante. Lo que más lo estuvo presionando fue pues que sigue y persiste la incertidumbre del Telecam, y también porque el dólar se siguió fortaleciendo, y esto es algo que vamos a tratar en la segunda parte del programa. ¿Por qué el dólar se fortalece no solo con respecto al peso, sino a prácticamente todas las monedas del mundo? Yo creo que lo más interesante para México va a estar la semana entrante. ¿Por qué? Porque tenemos la reunión de política monetaria de Banco de México. Banco de México tiene que decidir si sube su tasa de interés o la deja ahí. Para recordar, simplemente le diríamos la tasa de fondeo hoy o de referencia está en 7.50. La opinión mía, y me puedo equivocar, es que Banco de México la va a tener que subir al 7.75 por tres motivos. Primero, porque la inflación no bajó en el mes de mayo con la misma velocidad con la que lo venía haciendo. Número dos, porque la Reserva Federal la semana pasada incrementó su tasa en 1/4 punto para llevar al 2%, pero no solo eso, dijo que podían venir seguramente dos alzas más. Y tercero, porque el tipo de cambio está en 20.80. Entonces, me parece que hay muchos argumentos para que haga lo propio Banco de México. Sin embargo, podría tomar otro tipo de medidas, ampliar las coberturas, bla, bla, bla. Pero me gustaría oír tu opinión, Juan. No sé qué opinas al respecto. Bueno, coincido contigo. El día 21, el jueves concretamente, sería esta reunión. Yo creo que el aumento es inminente por las mismas razones que tú ves. Y creo que simplemente añadiría que no ha hecho más con el tema de las coberturas, Manolo, porque ahorita echarle este tipo de mecanismos que son, yo pienso, para tratar de abonar a la confianza local o a fenómenos locales, ahorita lo vamos a tratar más en la segunda mitad del programa, pues tiene que ver con una apreciación del dólar generalizada. Por eso tampoco hemos visto al banco intervenir, ¿no? Es desde mi apreciación. Entonces creo que el hecho de intervenir vía tasa de interés y llevarlas al 7.75 es prácticamente un hecho, ¿no? Cabe mencionar que la inflación subyacente, la que descuenta los elementos más volátiles, sigue estando en un rango aceptable, pero pues si el tipo de cambio sigue en 20.80 y vienen las elecciones y es de pensarse que pudiera prolongarse un tipo de cambio caro, creo que es pertinente anticiparse. Algo que no estamos tomando en cuenta es que dentro de las represalias que tomó México en contra de Estados Unidos en función de los aranceles por el aluminio y el acero, bueno, estos aranceles que va a cobrar México sobre lo que le compramos a ellos en los distintos productos, queso, arándano, uva, etcétera, etcétera, pues le van a pegar a la inflación mexicana. Y el cálculo que hemos hecho nosotros es que esto pudiera incrementar la inflación en lo que resta del año en 0.30. Me preocupa porque la estimación era de 4 o 4.1. Si incorporamos este nuevo fenómeno inflacionario nos llevaría a 4.3, a reserva de que Donald Trump, que es la nota discordante en el mundo, siga organizando esta guerra comercial entre todos los países. Es un súper tema el que tocas, porque sí, el viernes de nuevo le impone tarifas a China con 50 billones de dólares a productos chinos. China responde exactamente en esa misma medida, tal cual lo hizo el gobierno mexicano y el gobierno canadiense, y esto es inflacionario para el mundo. Ya lo mencionas en México, ¿no? Y también con lo que ha estado subiendo el precio internacional del petróleo y lo chiquito que se ha ido haciendo el impuesto dentro del gasolinazo, también si tienen que liberar un poquito o aumentar un poco más los precios de la gasolina, también es inflacionario, ¿no? Entonces, híjole, yo creo que se vienen tiempos difíciles para el Banco Central en materia de Desafortunadamente, Trump tiene una visión muy corta y muy simplista de los problemas económicos y de las relaciones económicas entre países.
Donald Trump cree que todo es nada más cuánto te vendo y cuánto me compras y vamos a tratar de netear eso. Y no se da cuenta que la relación es mucho más profunda. Por ejemplo, de los 300 y pico mil millones de dólares que vendemos nosotros de manufacturas a Estados Unidos, bueno, pues las empresas que los exportan son en un 75% empresas norteamericanas. Él no se da cuenta de eso, ¿no? Ese beneficio, de alguna manera, en forma indirecta, lo están teniendo los Estados Unidos porque las empresas que exportan hacia su propio país son empresas norteamericanas y por eso tendrán sus beneficios. Entonces, su visión tan simplista no nos lleva a nada y, desgraciadamente, sí parece que está concentrado en organizar una guerra comercial en la cual no va a ganar nadie y él se va a dar un tiro en la pata. Recuerda que esa base de votantes que él tiene, que pase lo que pase, lo va a apoyar, está feliz y está pensando en las elecciones intermedias ahora en noviembre, está actuando para su base. Lo hemos discutido tú y yo varias veces, económicamente, financieramente es un sinsentido todo este tema de la guerra comercial. Es un actor político que está dándole gusto a esa base inculta, ignorante, que lo ha estado apoyando y que él cree que se fortalece con estas absurdas posturas. Si Trump se reelige, sería el principio del fin del imperio. Así es. Ojalá y lo vea. Y no es descartable su reelección, tampoco. Estados Unidos sigue creciendo muy bien. De hecho, los últimos 3 meses hay indicadores que indican que está creciendo arriba del 4%. Esto no lo veíamos de veras desde hace 15 años. Esto es producto de una atinada política monetaria por parte de la Reserva Federal y también con el impulso que le ha dado al crecimiento la reforma fiscal de Trump, que está financiada con déficit y después con deuda, ¿no? Pero bueno, por lo menos en el corto plazo los beneficios sí se están sintiendo. En Europa hubo un montón de noticias. Pero intermedio en la semana hubo récord en el Nasdaq, hubo récord en el Dow, luego el viernes se cayó, producto de esta guerra comercial, pero esto que tú comentas de los estímulos fiscales a las empresas, que también me parece una irresponsabilidad total del presidente Trump, pues evidentemente les da la posibilidad de tener más utilidades a las empresas. Sí, y lo estamos viendo, ¿no? Las utilidades, por ejemplo, de las empresas que están en el Standard & Poor's, en el primer trimestre crecieron 24%. Así es. Cuando la estimación era que estuvieran 16%. O sea que las cosas en Estados Unidos honradamente sí están funcionando bien. Eso también es buena noticia para México porque nos ha ayudado a que la economía mexicana vaya razonablemente bien dentro de este entorno adverso que tenemos, porque el crecimiento de México, si las cosas no varían sustancialmente, pudiera llegar al 2.4 o 2.5% en este 2018, lo cual no es nada mal. Así es. Pero me iba a Europa. En Europa habló el Banco Central Europeo. ¿Por qué no comentas qué es lo que dijo? Pues sí, la verdad es que estábamos esperando ahora sí un anuncio relevante de parte de Mario Draghi y creo que sí fue relevante porque por un lado anuncia la disminución de estímulos monetarios. Hay que recordar que ellos estaban metiéndole 60,000 millones de euros mensualmente al programa de recompra de bonos hasta diciembre pasado. En enero anuncian una reducción a la mitad, a 30,000, y en la junta de esta semana anuncia una reducción que pudiera llegar de 30,000 a 15,000 en septiembre de este mismo año y pensaría cortarlos prácticamente para diciembre de este año para que en enero del 19 ya no haya estímulos monetarios. No nos sorprendió con la tasa, no aumentó la tasa, pero me parece muy interesante lo que dice en su discurso. Y no aumenta la tasa para propiciar o provocar que el euro pudiera incluso seguirse devaluando frente al dólar, porque en este entorno en donde Trump está metiendo tarifas, si el euro se devalúa, los hace más competitivos. Pero además anunció que el crecimiento en Europa había disminuido, un dólar más débil le ayuda al crecimiento europeo, ¿no? Porque es más fácil hacer las exportaciones. Entonces yo creo que todo lo que hizo Draghi tiene bastante lógica. El mercado esperaba hasta cierto punto que pudiera anunciar ese primer aumento de tasa, pero creo que está bien. Primero reduces estímulos monetarios y luego te vas con los aumentos de tasa. Eso sería, el aumento de tasa sería hasta el verano, simplemente para recordarle a la audiencia, la tasa de referencia del Banco Central Europeo es 0. Así es, así es. Sí, el primer aumento sería de 0 a 0.25. Así es. ¿No? Bien, me gustaría pasar de lleno a por qué el dólar se ha fortalecido, y lo vemos en este cuadro donde platicamos de qué rendimientos tienen los bonos soberanos emitidos por los gobiernos de distintos países. Y vemos como en México el rendimiento es 7.96 en pesos, en Estados Unidos es de 2.96 en dólares,
y en Alemania 0.48 en euros, en Reino Unido 1.37 en libras esterlinas, Italia 2.82 en euros, Francia y España 0.84 y 1.42 en euros, Japón prácticamente nada, 0.05 en yenes, y Brasil el 11.72 evidentemente en reales. Pero cuando ve, espero que estén viendo esta tablita ahora en su pantalla, pues lo lógico es que el dinero de los grandes fondos internacionales, europeos y japoneses, que es donde está el dinero de veras, pues se vaya hacia el dólar, porque no solo es la moneda más fuerte, es la que mejor paga. Sí, ¿Por qué voy a tener mi dinero a 10 años en un bono alemán en euros que finalmente me está pagando el 0.48 cuando lo puedo tener en dólares al 2.99? Mira, los que nos están viendo en casa, como están viendo esta tablita, no necesitas ser banquero central o responsable de un gran fondo de inversiones o de un gran fondo de pensiones para darte cuenta que el 3% prácticamente en dólares de esta tabla es lo mejor. Yo lo he comentado contigo. Trump ha estado jalándole constantemente los bigotes a los chinos y los chinos tienen más de 2 trillones de dólares invertidos en reservas en Estados Unidos. ¿Por qué los chinos no se pueden ir o por qué los chinos no pueden manifestar de alguna forma su descontento con Trump moviendo reservas a otro lado? Pues porque no hay sentido, no hay... No tienen a dónde llevárselo. Como decimos nosotros, no hay carnita, no hay valor, ¿no? Paga menos Italia, que recién acaba de pasar por una crisis política y demás, que tiene un tema de deuda, que Estados Unidos, y qué decir de Alemania, Reino Unido y Francia. Y bueno, pues los que pagan más en tasa nominal son México, pero tendrías que arriesgarte a tener pesos mexicanos. Claro, o tener reales y tener reales. Uh-huh. Pero además el dólar, y esa es una predicción que estoy haciendo, se va a seguir fortaleciendo, porque esta tasa que vamos aquí del 2.6 va a seguir subiendo en el futuro próximo. Sí. Ya anunció la Reserva Federal que vienen 2 incrementos adicionales, entonces seguramente el bono de 10 años se va a ir a niveles del 3,5%, cuando en Europa se van a quedar en los mismos niveles, lo mismo que en Japón, entonces todavía la diferencia se va a hacer más grande y yo creo que el dólar se va a seguir fortaleciendo más contra todas las monedas del mundo. ¿Qué te parece que el siguiente domingo analicemos cómo están las divisas frente al dólar, dado a este apetito que hay por dólares? ¿Cuál ha sido el desempeño de las monedas frente al dólar? Me parece perfecto, ¿no? Y además partiéndolo por trimestres, ¿no? Bueno, perfecto. Pues eso es lo que teníamos para ustedes el día de hoy. Juan, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Pero sobre todo, gracias a ustedes por estar con nosotros, como todos los domingos aquí en Milenio, Mercados en Perspectiva. Muy buenas noches.